Hoy voy a entrar en el análisis de algunos de los aspectos de la Constitución o del proyecto de la nueva Constitución o de reforma constitucional, que lo tengo aquí delante. Pero antes quería destacar las palabras de Díaz-Canel en Holguín. Hay que lograr más transparencia en la gestión de gobierno y estimular participación del pueblo. Yo personalmente no creo que este proyecto de Constitución permita transparencia en el gobierno ni la participación del pueblo. Todo lo contrario. Le pone grilletes en la participación del pueblo y también en la transparencia del gobierno. Bien, vamos al proyecto de Constitución de la República de Cuba y dice: guiados por el ideario y el ejemplo de Martí. Eso es una burla, decir que estamos guiados por el ideario de Martí. Y Fidel, bueno, por el ideario de Fidel sí. Y las ideas político-social de Marx, Engels y Lenin. Caballero, no seamos tan estúpidos, tan necios. Ya eso pasó a la historia. Hay poco, muy poco, que aprender o que recoger de esa filosofía o de esa doctrina o de ese ideario. De ahí salto a la parte donde dice adoptamos. Adoptamos ya por nuestro voto libre, mediante referéndum, la siguiente Constitución. O sea, adoptamos ya. El pueblo por lo menos en muchas conversaciones que he tenido explicándole a muchos que no conocen la Constitución y no conocen los artículos constitucionales, yo diría más del 50% de la población, yo le he explicado que hay una oportunidad de expresar sus sentimientos o lo que ellos piensan, porque realmente más del 50% de la población no quiere seguir con esta forma de gobierno. Sabe que el gobierno los ha engañado, les ha prometido y todo ha quedado en la esperanza. Y ya van varias generaciones que pasan en la esperanza. Entonces ellos, cuando yo les estoy explicando, dice: Agustín, ya eso está firmado, ya eso está en existencia desde que lo lanza el gobierno, desde que lo propone el gobierno, ya eso está hecho. Porque claro, el gobierno siempre ha actuado de esa forma. Lo que ha determinado en el núcleo del gobierno se lo ha impuesto al pueblo, se lo ha impuesto a la nación. Entonces ya tienen pocas esperanzas de que algo de la Constitución pueda cambiar. Pero a lo que vamos. La dictadura de Pinochet se vino abajo por un referéndum. Chávez no pudo imponer los cambios constitucionales en Venezuela porque aplicó el referéndum. Y así ha ocurrido con algunos dictadores que han pretendido eternizarse en el poder. En Cuba ha sido distinto. El gobierno ha impuesto o impuso la Constitución de 1976, una Constitución absolutista que entregaba el mando absoluto al presidente del país y su partido. Me expreso así porque en 1976 más del 80% de la población no conocían
la constitución que estaban firmando. Toda la información estaba en manos controladas por el poder, y así sucedió. Pero hoy, en estos momentos, no es así. El gobierno se ha visto obligado por la presión nacional e internacional, se ha visto obligado a dar a conocer parte del proyecto de constitución a la nación, y además existen los medios alternativos de información y de recepción de noticias, instrucción, comunicación y que dan conocimiento de ciertas verdades que siempre el gobierno le ha tratado de ocultar a la nación. Por eso digo que sí, que se está poniendo en manos de la nación, del pueblo, en referéndum, su deseo. Si el pueblo aboga por el sí, se ha colocado o se ha apretado más el grillete que le han tenido colocado desde el 1959 hasta la fecha. Bueno, ha llegado aquí un obrero bíblico de la Iglesia Adventista de Las Cañas, perteneciente al municipio Boyero. Yo lo voy a invitar a que participe en estas aclaraciones y de sus opiniones también como cristiano. Además, creo que está muy bien que dé su opinión, porque las instituciones cristianas dicen que es o expresan que es una obligación cristiana participar en las elecciones y votar en las elecciones, y desde luego casi todos han votado en las elecciones que se han hecho. Entonces yo los invito a que participe. Sí, Joel, siéntate. Y bien, yo estoy analizando aquí la Constitución. Quizás tú no la hayas leído mucho, no la hayas estudiado, pero bien, yo estoy analizando aquí la Constitución, que es una copia casi exacta de la Constitución anterior. Yo diría un poco más que obstaculiza un poco más el desarrollo libre de los talentos y de la libertad personal de los individuos dentro de la isla, y de sus tendencias a pensar y expresar libremente lo que piensa y actuar en base a sus pensamientos. Analicé guiado, dice, por el ideario y el ejemplo de Martí. Yo digo que Martí tiene muy poco que ver en realidad en todo este fraude de libertad y de soberanía. Y de Fidel, que sí, Fidel sí tiene que ver mucho en esto. Es el que ha impuesto esta forma de gobierno. Y aquí menciona a Marx, Engels y Lenin, que ya esto es obsoleto. Esto realmente es obsoleto. Ya han pasado la historia como un idealismo, como una utopía sí, pero una utopía dictatorial, una utopía que creó campos de concentración en la Unión Soviética y subyugó a los países que estaban a su alrededor. Los subyugó por medio de la fuerza y el poder. Ya en estos momentos todo se ha venido abajo solo. El campo socialista o el campo marxista, o como lo quieran llamar, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nadie lo destruyó. Su engendro de destrucción lo tenía dentro. Y aquí, bueno, me refiero aquí, adoptamos por nuestro voto libre
Bueno, adoptamos o adoptaremos. O es que ya está adoptada. O es que ya está adoptado eso. O que ya está eso impuesto. Bien, vamos al artículo primero de esta nueva constitución que dice: Cuba es un estado socialista de derecho. Bueno, es o socialista o de derecho. Siendo socialista, no es de derecho, porque derecho es algo más amplio. El socialismo es vamos a decir, algo muy estricto que no se puede ampliar a derecho, o derecho dentro de el marco socialista, que no es derecho. Dice democrático. Un estado totalitario, un estado socialista democrático. No. Vamos a decir como dice el cual, se comieron el millo. Se comieron el millo. No tiene nada que ver con la democracia. Independiente sí es. Sí, Cuba siempre ha sido independiente. El poder ha tenido toda la independencia. O sea, ha sido verdaderamente independiente. Pero bueno, hay una cosa que yo no me explico. Dicen siempre independiente, y yo sé que es independiente, y cómo si han tenido esa independencia, culpan a los Estados Unidos de lo que ha sucedido aquí, o culpan al capitalismo de lo que ha sucedido aquí. ¿Ha sido independiente o no ha sido independiente? Es algo contradictorio. Bueno, bien. Y soberano. No, soberano no ha sido nunca. La soberanía se ejerce en un estado cuando cada ciudadano se convierte en ciudadano o es ciudadano soberano. Y aquí ningún ciudadano soberano. Organizado con todos y para el bien de todos. ¿De todos? ¿Para el bien de todos? No creo tampoco que sea para el bien de todos. Aquí hay una parte excluida, y excluida públicamente, que es todo el pensador diferente. Ese pensador diferente está excluido del bien de todos. Como república unitaria es indivisible, sí, correcto, es indivisible. Fundada en el trabajo. En el trabajo, sí. Fundada en el trabajo. La dignidad y la ética. Fundada en el trabajo, sí. En el trabajo de los más humildes, de los más desfavorecidos, de los que menos oportunidades han tenido. Está fundada en el trabajo de esos que son casi esclavos del poder y de la nación en general. La dignidad, no. Hay muy poca dignidad en Cuba. Muy poca. Peligra a todo el mundo en ese sentido. Si tienes otra opinión diferente, yo quiero que tú la digas, la expreses. La dignidad aquí prácticamente está perdida, está extinguida. Incluso ha peligrado dentro de la iglesia misma. Eso ha influido tanto dentro de la sociedad que a la iglesia a veces se ve, vamos, invadida por esta falta de dignidad. Y eso es producto al sistema social que estamos viviendo, que no da libertades como para que tú puedas determinar realmente lo que tú quieres como un ser soberano que no existe en este país. La soberanía que expresa no está al alcance realmente de los cubanos. Es algo que solamente está dicho, pero no se vive. Dios nos dio a nosotros esa posibilidad de ser soberanos en el sentido de darnos libertad, de escoger cuál fuera nuestro destino. Eso es algo que viene de Dios, y nosotros aquí estamos limitados completamente en ese sentido. Por lo tanto, Sí, buenos días. Sí, ¿cómo que no? Sí, el de la jutía. Bien, no, está bien, estamos trabajando sobre eso. Tengo un poquito de paciencia nada más. Mira, sí, estoy haciendo una grabación aquí, voy a poner, bueno, bien, mira,
este es un pobre hombre que me llama desde el campo, desde la Butía, le falta un pie y sin embargo el gobierno le ha quitado, le ha suspendido la chequera, lo único que tiene para mantenerse este hombre. ¿Son amparados entonces todos los... ¿Hay derecho para todos? No, no hay derecho para todos. No hay derecho para todos. Óyeme, mi hermano, no te preocupes, vamos a trabajar sobre eso y tú verás que tú vas a recuperar tu sustento, tú vas a recuperar lo que tú necesitas para vivir. Óyeme, y gracias, y no te preocupes, tenga un poquito de paciencia. Gracias por haberme llamado. Bueno. Pues continúo diciendo que la dignidad se expresa cuando tú no tienes miedo. Cuando tú tienes miedo, realmente lo que tú expresas no es dignidad, es miedo. Pero el ser humano necesita escuchar más a Dios. Esta nación necesita escuchar más de Dios. Porque no estamos realmente enfocados en lo que realmente desearía Dios para esta nación, que es la verdadera libertad. Y entonces sí, se alcanzaría entonces la dignidad que de tanto se habla, que aquí en estos momentos no existe, salvo en algunos hombres que están haciendo algo digno de alabar, algo digno de levantar, que es defender los derechos humanos que tiene cada ser cuando nace en esta tierra, porque son derechos que Dios le dio innatos y que eso nadie lo puede cambiar. Pero ¿crees que puede haber dignidad cuando un individuo, antes de exigir su derecho o antes de hablar una verdad, se denigra, roba, se prostituye, miente, es hipócrita? No puede existir. ¿Dónde está la dignidad de eso? No puede existir dignidad donde existe el robo, donde existe la prostitución, donde existe toda esta serie de cuestiones que quieren aceptar acá como algo muy normal, que quizás, voy a hablar algo duro, pero este matrimonio ahora entre homosexuales, entre personas de un mismo sexo, tampoco es aprobado por Dios. Todas estas cosas hacen que una nación no sea digna. Y eso trae como consecuencia que tarde o temprano esa nación cae. Son los principios básicos para que una nación no prospere. Son los principios básicos para que una nación se denigre completamente y que al final de la jornada sea un ejemplo negativo para toda la humanidad. Que tiene como objetivo esencial el disfrute de la libertad política. ¡Libertad política! ¿A mí me van a hablar de libertad política? Cuando yo ni soy un político, soy un hombre que expresa y reclama derechos, y por eso he ido a calabozo y me han golpeado. No. Esto es realmente una burla a la libertad. Justicia social. ¿Justicia social para quiénes? ¿Para los que gobiernan? ¿Para los que llegan al poder? ¿Justicia social para esos? ¿Para los extranjeros que vienen aquí a humillarnos? Igualdad social. Igualdad social. Igualdad social. ¿Están observando lo que es el cuentapropismo de la empresa privada? ¿De qué se nutre? ¿Su materia prima de dónde la adquieren? De los bienes del pueblo. Mientras hay cientos, miles, no, millones de humildes que no tienen prácticamente ni vivienda, porque viven en cuevas, bajareques, no son ni bohíos. Un bohío era una casa hecha en el campo. Yo nací en un bohío, una casa hecha en el campo, con dignidad y confortable. Un bohío confortable. Para aquellos que, como la revolución dice, vamos a acabar con los bohíos. No, eso era una estupidez. El bohío es una casa confortable. Mucho mejor que en esta que estoy viviendo yo y que en la que viven muchos.
y agradable también. Prosperidad individual y colectiva. ¿Están locos, Joel? Están locos. ¿Están locos? ¿Dónde está la prosperidad individual y colectiva? Si llevamos 60 años viviendo en la miseria, sin progreso. ¿Dónde está? Observen a su alrededor, miren las calles, miren las construcciones, miren los barrios. A ver dónde está la prosperidad individual y colectiva. Ah, de los que gobiernan, sí, es cierto. Sí, es cierto. Los que gobiernan sí han tenido prosperidad individual y colectiva. ¿Eh? Han vivido una buena Han vida. disfrutado las mieles del poder, como dijo un día Fidel Castro. Dijo, disfrutan las mieles del poder y sin embargo él también estaba disfrutando las mieles del poder. Es un cinismo. Vamos al artículo 3 y el 5, que es el otro que vamos a analizar, y el 61 o 62 en la otra Constitución. Dice artículo 3, la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. De la patria socialista. Ya han resumido la patria en socialismo. ¿Qué locura es esa? ¿Qué estupidez es esa? ¿Qué imposición es esa? La patria no es un partido. ¿Qué patria socialista? La patria y ya. ¿Socialismo? No. Eso es una cosa tremendamente ilógica. Un absurdo. ¿Por qué tenemos que resumir? Patria socialista. La patria socialista. La patria es algo, un concepto más amplio que el socialismo. La traición a la patria es el más grave de los crímenes. Ah, pero espera, hay una trampa. Fíjate la trampa. Te dice, patria socialista. Y al tú no defender el socialismo, está traicionando la patria. Exactamente. Mira qué trampa. Ahí está la trampa. Mira qué trampa. Y entonces, espera, te digo más. La traición a la patria es el más grande de los crímenes. Quien la cometa está sujeto a las más severas sanciones. El socialismo es el sistema político y social revolucionario establecido por esta Constitución, son irrevocables. Todo esto es irrevocable. ¿Yo soy un traidor a la patria? ¿Qué te parece? Eres un traidor, hasta yo estaré un traidor en este caso. Yo creo que ya tú también eres un traidor a la patria. Sí, te has convertido desde este momento, Sí, te has ya, convertido en un traidor. traidor a la patria. Porque el principio cristiano no tiene nada que ver con defender una ideología, Una ideología, una doctrina. sino defender una verdad, que es el amor entre todos, el amor entre los hombres, no defender una ideología donde... Y el amor al el prójimo. amor al prójimo, exactamente. Y esto está inculcando el odio al El odio prójimo. al prójimo en este caso, sí, exactamente. Mira más, te dice, los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución socialista. O sea, ¿nos pueden matar? No, ¿Qué te parece? así mismo, sin más ni más. Cualquier ciudadano nos puede asesinar y ya, y está justificado. Y el principio del cristianismo es claro. Donde quiera que estés es cristiano. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo puede ser? No se puede entender. Se nos está incitando Entonces, te está incitando a la a la violencia. violencia, a matar y a odiar. Y eso en una nación no es bueno. Eso echa por tierra todo lo que ellos dicen, que es soberanía, bien para todo, para terminar después en algo triste, que es, todo el mundo tiene que morirse porque tiene que defender esta ideología. Allí todo se resume en ellos mismos, dan vamos a decir, el resumen de lo que expresan de una manera y ellos mismos lo echan por tierra, que es la muerte. Al final la muerte, cuando Dios lo que desea es que ¿Sí? vivamos, ¿verdad? Y que vivamos en paz. Que vivamos en paz y que estemos donde estemos, en la nación que estemos, en la isla más pequeña que hay, exista la armonía que solamente Dios puede dar, pero sin defender algo que no es real,
sino defender solamente la verdad de Dios. O sea, nosotros, los que pensamos diferente y los que somos cristianos, porque yo me considero un cristiano, somos, ¿cómo te puedo decir? Somos traidores a la patria, pero además de ser traidores a la patria, estamos expuestos a que cualquier ciudadano puede venir, golpearnos, matarnos, asesinarnos. Así mismo. Y no hay problema, eso está legalizado constitucionalmente. Es que el hecho de tú aceptar el cristianismo como es, como dice la Biblia, aceptarlo puro como Dios quiere, ya tú te conviertes en contrarrevolucionario. Porque va en contra de los principios que ellos expresan. O sea, ya de hecho estás embarcado. Todo cristiano aquí que de verdad quiere hacer la voluntad de Dios, ya de hecho con el gobierno tiene problemas. ¿Por qué? Porque no nunca va a expresar lo que ellos quieren que uno exprese. La Biblia dice que las autoridades hay que respetarlas porque están puestas ahí por Dios, pero están puestas por Dios para que hagan justicia social, pero para vamos a decir que disciplinar al malo, no al bueno. O sea que en este caso, nosotros como cristianos que tenemos principios que vienen de Dios, no tenemos por qué tener problemas. Y sin embargo nosotros tenemos problemas también. Y más graves muchas veces que las personas que expresan que... Las autoridades para disciplinar al malo, al violento, para controlar la violencia, para controlar los odios, no para engendrarlo, no. Entonces, dentro de la Constitución está proponiendo la violencia. Bueno, déjame decirte, a mí muchos de los, cuando me han arrestado y he estado en calabozo, muchos de altos oficiales de la policía me han dicho, ¿por qué no te alzas y te vas con una AK o con un arma a combatir esto? O sea, me han incitado oficiales que deben de controlar la violencia, me han incitado a la violencia. No, son principios de personas que no tienen a Dios en su corazón. Simplemente es eso. Solamente están adoctrinados por algo que han entendido desde pequeño que es la verdad, o ahora conveniencia. Lo aplican porque les conviene, por situaciones que tienen económicas que son estables, una buena casa confortable, porque la familia está bien, pero no porque realmente muchos de ellos creen que debe ser así. Porque lo que ha demostrado el tiempo, desde que yo nací hasta ahora, después de tantas personas que murieron supuestamente por un ideal que era bueno, hoy lo que ha traído eso es calamidad, ha traído problemas a la nación cubana. ¿Cuántas personas no he conocido yo que están tristes hoy, que lloran calladas porque no lo pueden hacer ni públicamente, porque entonces lo tildarían de traidores también, por sus hijos que se perdieron en Angola, se perdieron en Etiopía? Y al final de la jornada, ¿quién ha resuelto el problema de esas personas? Solamente Dios, en el caso de que llegue a estas personas, es el único que ha podido suplir la triste realidad que tienen esas personas que han perdido, muchos de ellos, casi todos los seres queridos, en una guerra absurda, que Dios nunca quiso que fuese así. Porque Dios no incita nunca a la violencia, sino a la paz, que es la que necesita este pueblo. Y mientras no se someta a la verdad de Dios, nunca lo va a poder lograr. Ninguna ideología humana te puede traer paz. Y no, si no está basada en los principios religiosos, mucho menos. Y toda esta ideología que se expresa en el socialismo va en contra de los principios de Dios. Y eso es grave para esta nación que cada vez está en una situación más precaria. El pueblo de Israel estuvo muchos años, o siglos se puede decir, 4 siglos y 30 años exactamente, estuvo esclavizado en una nación extranjera. Nosotros hoy quizás no tenemos la misma situación que tenía el pueblo de Israel, en el sentido de que no tenemos una nación directamente controlando nuestro país, pero sí una ideología que viene de una nación extranjera es la que está imperando en este país. Por lo tanto, el pueblo de Israel sentía la necesidad de libertad, pero no sabía cómo conseguir esa libertad. Dios mismo tuvo que intervenir en el asunto, entonces envió a alguien dentro de ellos mismos para que sirviera como instrumento para libertar al pueblo de Israel. En este momento Cuba está en una situación muy similar. No sabemos cómo alcanzar esa libertad que tanto queremos. En la libertad en el sentido no de caminar, sino de podernos expresar libremente, de poder tener un pensamiento libre, un pensamiento que no nos condene de ninguna manera. Y eso no se alcanza muy fácil, sobre todo cuando hemos estado sometidos durante tantos años a algo que por lógica a veces no queremos aceptar, porque sabemos que es contradictorio con lo que hemos aprendido en los principios cristianos, que Dios nos ha dado esa libertad de expresarnos y poder determinar, hacer con nuestras vidas lo que con libertad, el libre albedrío Dios nos ha dado esa oportunidad de hacer. El pueblo cubano necesita unirse, no hay otra manera. Si estamos separados no vamos a poder lograrlo. Es lo sentir que hay dentro del pueblo, que es, porque lo sé, porque trabajo mucho con las personas, que
que sí, que necesitamos esa libertad, pero no saben cómo o tienen miedo de hacerlo. El pueblo cubano es hora ya de que se una, no para la violencia, como expresamos nosotros, sino para buscar la mejor solución para nuestro país. Y la mejor solución para nuestro país en estos momentos es que tengamos algo con nosotros, que es, en primer lugar, a Dios, que es que nos va a guiar a nosotros en una vida no violenta, y donde realmente va a existir la prosperidad que tanto estamos esperando y que de tanto se habla y que nunca se va a poder lograr de esta manera. El pueblo de Israel, si hoy ha alcanzado lo que ha alcanzado, es producto de Dios. Dios los sacó de esa situación que tenían, ellos se dieron a conocer al mundo y hoy por hoy es una nación respetada, que ha alcanzado lo que tiene precisamente porque se pudo librar de la mano del faraón en aquel momento. Nosotros hoy tenemos una ideología, una doctrina que tenemos que salir de ella, porque de lo contrario entonces hasta el cristianismo puede peligrar. De hecho, muchos de los cristianos no entienden bien el cristianismo porque no han sabido buscar la verdad de Dios dentro de la Biblia. Simplemente se han dejado guiar por una ideología que lo ha llevado a tomar determinaciones que no tienen nada que ver con los principios cristianos. El cristiano es una sola cosa, es Dios, y ser Dios, representante de Dios, significa buscar realmente la paz, buscar la prosperidad para la nación, pero donde todo el mundo pueda luchar con un mismo objetivo, que es que la nación sea una para todos y no para algunos pocos. Vamos al artículo 5. El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista, leninista, fidelista sí. Marxista, leninista ya lo dudo que sea. Exactamente. Y martiano, por favor, no tiene nada de martiano. Vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático. Carácter democrático. Volvemos a caerle en lo mismo. Si el partido es un órgano represor, ¿cómo va a tener carácter democrático? Exactamente. Eso lo saben mucho ya. Y la permanente vinculación con el pueblo es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Fíjate, la fuerza dirigente superior, inclusive al Estado, a las Fuerzas Armadas, es superior, es algo preocupante. Organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia la construcción del socialismo, trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos. Valores éticos, morales y cívicos. Triste. La realidad es que el pueblo cubano tiene que despertar. Cuando ahora, pero tiene que estudiar. yo no voy a juzgar aquellos militantes del partido que se hicieron militantes del partido por la época por la década del 70, no los voy a juzgar, porque conocí militantes del partido que creían en lo que estaban haciendo. Yo también lo conocí. Pero de ahí para acá, ya desde el 70 y tanto para acá, los requisitos que yo valoraba en el partido eran estos, mira: aceptarlo todo, aplaudirlo todo, ser un oportunista, aprovecharse de la posición del partido para someter a los demás, ser hipócritas, mentirosos o aceptar la mentira. Esos son los requisitos del partido. Ese es el partido que ha gobernado. Y ese es el partido que pretende que siga gobernando la nación. El partido que delante de sus ojos se ha arruinado a la nación. Se han perdido los valores humanos, violación de derechos, ruina de las ciudades, porque hay nada más que observar en cada ciudad o en cada lugar lo que ha sucedido, cómo están las calles, las viviendas, los campos, lo que ha sucedido en los campos. Ese es el partido que es dueño de la nación. Y en el plano material ha sido así, en el plano espiritual ha acabado con el pensar del ser humano aquí en Cuba. El ser humano aquí, el cubano no sabe para qué bando coger. No porque no sepa, sino porque tiene mucho miedo.
Y aunque las cosas a veces están claras delante de sus ojos, ellos no deciden tomar el camino equivocado por razones que conocemos todos. Miedo porque por la familia, por los hijos, porque mañana pueden decir que no pueden estudiar, por mil razones que no tienen nada que ver, pero en su interior hay muchos que aceptan lo que nosotros hemos venido planteando durante mucho tiempo, que la realidad es que muchos no queremos esto ya, ¿entiendes? Muchos de ellos tampoco lo quieren, pero tienen mucho miedo a expresar. Simplemente porque los valores espirituales fundamentales, que es la dignidad y la ética de todo tipo, el pueblo cubano se empeñaron ellos en acabar con ellos y lo han logrado. En parte lo han logrado muchas personas. Exactamente. Sí, lo lograron. Vamos a... Decía ahorita que no era ni marxista ni leninista, porque la doctrina marxista dice que la base es la economía y sobre ella descansa la superestructura político, jurídica y demás. O sea, la base económica de un país no se puede someter nunca a la superestructura, en este caso política. Y la base económica de este país, de la nación cubana o del Estado cubano, ha estado constantemente, siempre desde 1959, sometida a la superestructura política. Y eso no tiene que ver nada con marxismo, absolutamente. Vamos al artículo 62. 61 en el proyecto de constitución y 62 en la constitución que yo tengo plasmada en mi laptop. En mi laptop dice 62. Ninguna de las libertades reconocidas a ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible. Vamos aquí al 61, como se transforma, o bueno, tiene la misma, diferente estructura quizá, pero bueno, la misma base. Dice, los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y al acatamiento de las preceptivas establecidas en la ley. La ley se resume a lo que impone el Partido Comunista en base al socialismo. Esa es la ley. O sea, que estos aparentes derechos no se pueden ejercer si no es afines con el Estado socialista, y la ley reconocida e impuesta por el Estado reconoce nada más los derechos con fines socialistas. O sea que no hay derecho de reunión, no hay derecho de manifestación, no hay derecho a asociación, porque ninguna es lícita dentro de los parámetros socialistas. Y además es punible. Esto es un delito. Por ejemplo, estar reunidos nosotros aquí para discutir este proyecto de constitución es un delito, porque estamos atentando contra el régimen socialista, porque realmente estamos en contra del socialismo. El socialismo lo que le ha dado, o no socialismo, o este sistema impuesto en Cuba, lo que ha dado es estancamiento del desarrollo material y espiritual, crisis espiritual y material, decadencia de valores. En resumen, miseria. Y ahora, con este proyecto de constitución, pretenden eternizar esta situación mediante el control del poder que es lo único que le interesa al gobierno.
Yo creo que todos queremos una constitución donde refleje verdaderamente los derechos, el ejercicio de los derechos, donde se extienda verdaderamente las libertades que necesita todo individuo para desarrollarse, para realizarse. El respeto a lo que es verdaderamente justo, a la justicia, a la integridad de los ciudadanos, al libre pensamiento y a la libre expresión. Es una necesidad para evitar futuros conflictos. ¿O qué desea el poder o el gobierno? Que debido a todas estas restricciones, en Cuba haya una manifestación social generalizada y violenta, que buscan lo que sucedió en Nicaragua, donde murieron cientos de jóvenes, lo que sucedió en Venezuela, que va por el mismo camino de Cuba, o quieren imponer el mismo sistema de Cuba. Cientos de jóvenes muertos. ¿Por qué razón? Sin ninguna razón. Hijos de este país. Porque las restricciones del gobierno han obligado a esa forma de protesta. Y le damos gracias a Dios que en Cuba no ha sucedido. Pero creo que en esta Constitución está la esencia, la base de que sucedan explosiones sociales en Cuba. Comunistas y no comunistas. Es un mensaje. Por lo tanto, hay que crucificar la Constitución o el proyecto constitucional. Pero aprovecho también para decir que la Constitución de 1976 también hay que crucificarla. Una nueva Constitución para Cuba.